Buenos días. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el regreso de Cristo, es la parte número 3, y durante las semanas pasadas estuvimos estudiando lo que sucederá cuando Cristo regrese con los que son de Cristo. Lo separamos en dos categorías, lo que sucederá con el mundo y con los que no son de Cristo cuando regrese, y lo que sucederá con los que son de Cristo. Y ya vimos bíblicamente que los que son de Cristo, cuando Él venga, los muertos resucitarán primero, con un cuerpo glorificado. Los que estén vivos serán transformados a ese cuerpo glorificado. Y, según lo que estuvimos leyendo, lo que sigue es la rendición de cuentas. La doctrina de la mayordomía, que indica que somos siervos administradores de lo que se nos ha dado, aplica desde que fuiste llamado, en el caso de los que son cristianos, vas a ser juzgado en base a lo que se te dio, desde que fuiste llamado hasta que llegue el fin de tus días, o Cristo venga, lo que suceda primero. Para la humanidad en general, sobre todo lo que recibieron, ¿verdad? Puesto que nuestros pecados son perdonados, no nos preocupamos por lo que hicimos antes de Cristo, sino después de Cristo. Y vimos que se nos va a juzgar con respecto a nuestro ministerio, con respecto a la doctrina, y también con respecto a todas las posesiones, bienes que el Señor Dios nos concedió, ¿verdad? Desde nuestra familia, nuestras posesiones, casa, si la tienes, carro, computadora, teléfono, etcétera, etcétera. Vas a ser juzgado en todo lo que hiciste. Y a partir de hoy vamos a empezar a estudiar lo que sucederá con los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo. Y estos temas son muy importantes para que podamos entender el Evangelio. Parece sorprendente, o bueno, te sorprendería darte cuenta cómo es que la gran mayoría de los cristianos no entiende esto que vamos a estar estudiando. Hablan del Evangelio y no comprenden de qué se trata el Evangelio. Hablan de que tienes que hacer una oración de fe y tienes que hacer ciertas cosas, pero no comunican bíblicamente por qué el Evangelio es una buena noticia. Hablan de Satanás, de que el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera. Hablan de que seremos salvados, pero no entienden de qué seremos salvados. Entonces, lo que vamos a estar estudiando, porque quizás alguno se pregunte, ¿yo para qué quiero saber qué va a pasar con los que no son de Cristo cuando Él venga? Bueno, porque ahí está la esencia del Evangelio. Tienes que entender lo que hubiese pasado contigo si Él no te hubiera salvado y por qué es importante la predicación del Evangelio en todos los días que estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Hasta que Dios nos llame. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día y te pedimos que según tu misericordia nos permitas entender, que el Espíritu Santo en nosotros nos guíe a toda verdad, que podamos examinar las Escrituras, podamos analizarlas, meditarlas y llegar a sanas conclusiones que nos permitan permanecer en la sana doctrina bíblica. Ayúdanos también, Señor, a entender cómo aplicamos lo que estamos aprendiendo, cómo lo enseñamos a otros, para que seamos hallados obreros fieles que hacen buen uso de tu palabra, Señor, y por eso no tienen de qué avergonzarse. Gracias. Amén. Bien, lo primero que quisiera que recordemos es que las profecías acerca del Mesías están divididas en dos tipos, ¿verdad? Y ha llevado a distintos personajes ilustres en la historia del pueblo de Israel, también del cristianismo, a examinar con cuidado de qué se tratan. Ahora, cuando tenemos la revelación de Cristo y el propio Jesús explica, aunque no nos da mucho detalle en los evangelios, pero le explicó a los discípulos cómo se debía interpretar la Escritura para entender a qué se refería con respecto al Mesías, y Jesús dijo que toda la Escritura hablaba de él. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuando vamos a la Escritura, tiene que cuadrar o tiene que embonar con lo que Jesucristo enseñó, ¿verdad? Ahora, cuando analizan las profecías, y lo vimos en el tema de la resurrección, en el tema de la crucifixión, en la parte 3, vimos que hay profecías que indican que el Mesías viene a triunfar y hay profecías que indican que el Mesías viene a sufrir. Se habla entonces del siervo triunfante y del siervo sufriente. Y en el contexto judío hablan de Mesías ben David, o sea, Mesías hijo de David, y Mesías hijo de José. De David, porque David triunfaba, ¿verdad? Era rey.
que acabó con sus enemigos. De José por todo lo que padeció, como José, hijo de Jacob. Entonces, cuando hablamos sobre Cristo y su regreso, y sobre todo cuando afirmamos que Él es el Mesías, tenemos que tener en cuenta las profecías del siervo triunfante. ¿Por qué? Porque esas son las que están pendientes por cumplirse. Son las profecías que cumplirá Jesús cuando regrese. Entonces, cuando consideramos, por ejemplo, vamos a Jeremías 23, versículos 5 al 6, dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Entonces vemos que descendiente de David va a reinar con sabiduría, practicará el derecho y la justicia. Eso hará que los israelitas vivan seguros. Aquí podemos ver que el alcance del Mesías es un reinado sobre Israel, ¿verdad? Y luego Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y aquí vemos que no nada más es el reino sobre Israel, sino que se extenderá sin fin. Reinará sobre todas las cosas y su reino no va a tener fin. Luego, Isaías 11, del 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Por consecuencia, en este reino acabará con el malvado, le dará a cada uno lo que corresponde. Por último, veamos Isaías 11, de 6 al 10. Dice, el lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Y aquí vemos la consecuencia del reinado de justicia perfecta, paz, y no nada más entre los hombres, porque vemos que hay un cambio en la naturaleza, y si Dios lo permite lo estudiaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de Jesús y su regreso, nosotros, los cristianos, decimos, se va a dar cumplimiento a estas profecías, ¿verdad? Pero nuestros amigos judíos ortodoxos dicen, Jesús no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna de esas profecías. Sí, pero las va a cumplir. No, así no es. Leímos que el Mesías va a reinar, ¿verdad? Sobre Israel, sobre las naciones, hará justicia y habrá paz en todas partes. Y la pregunta que hacen ellos es, si Jesús es el Mesías, ¿dónde está eso? Porque el mal sigue en nuestro mundo, porque el malvado sigue haciendo de las suyas. ¿Qué te hace pensar que es el Mesías? No sé si en alguna ocasión te ha tocado hablar con un judío sobre estos temas. No pelear, sino realmente tener un diálogo, ¿verdad? Decir, a ver, explícame, ¿por qué si tenemos el mismo Antiguo Testamento, ¿verdad? Se supone que es el mismo Dios, porque luego los musulmanes dicen que también es el mismo Dios, pero no es cierto. De eso hablaremos más adelante, si Dios lo permite también. Pero judíos y cristianos sirven al mismo Dios. Se nos mandan las mismas cosas.
¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Jesús. Si tú quisieras decir en términos generales, ¿cuál es la única diferencia entre judíos y cristianos? La única diferencia es Jesús. De hecho, he escuchado, no personalmente, pero por medio de entrevistas y programas que he visto, he escuchado que hay judíos que analizan de cerca el cristianismo y dicen, sí, estoy de acuerdo, el problema es Jesús, que no cumplió las profecías. Y escuché a alguno que está en los medios, en la televisión americana, que decía, mira, cuando venga el Mesías, porque él es judío y considera que Jesús no es el Mesías, dice, cuando venga el Mesías, una de las primeras cosas que le voy a preguntar es, ¿ya habías venido antes? Haciendo referencia a Jesús, ¿verdad? Porque los cristianos afirmamos que Jesús vino una vez, pagó nuestra deuda, todos aquellos que fueron elegidos para salvación, su deuda fue saldada por medio de Cristo. La justicia, la vida perfecta que Él vivió fue puesta en nuestra cuenta. Y ya lo estudiamos, murió, resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre y vendrá de nuevo. Y cuando venga, traerá su reino. Y entonces hará justicia y entonces vendrá la paz. Entonces el judío ortodoxo dice, esa es la parte que no puedo creer. Pero si cuando el Mesías venga resulta que ya había venido, dice entonces, decía él, estoy dispuesto a admitir que los cristianos tenían la razón. Pero eso es un problema. Jesús dijo que el que lo niega a él no tiene salvación. Si lo niegas a él, niegas al Padre. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué hacemos entonces con las profecías del siervo triunfante? Esperamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esperamos que Cristo venga para cumplirlas, ¿verdad? Pero ¿por qué no las cumplió? Alguna vez escuché que alguien me decía, a ver, si Dios quiere convencer a todos de que Él es Dios, ¿por qué hizo las cosas así? Así no le van a creer. Si Él es omnisciente, ¿acaso no sabía que un judío ortodoxo no le iba a creer? ¿Por qué Él lo hizo así entonces, verdad? Y si te pones a pensar, tiene algo de sentido su pregunta, ¿verdad? ¿Qué le contestarías? Porque aún me puse a leer un poco más sobre cómo el judaísmo ortodoxo interpreta las profecías acerca del Mesías, sobre todo la parte del siervo sufriente, y he encontrado que no hay un consenso, ¿verdad? Tienen distintas posturas. Hay quienes, de entre los judíos ortodoxos, han concluido que hay dos Mesías. Que vendrá el Mesías sufriente, que la Escritura dice que perderá la vida, y luego vendrá un Mesías triunfante, y hablan de dos Mesías. Otros dicen, sí, vendrá un Mesías sufriente, y luego el Mesías triunfante andarán juntos, y el Mesías triunfante va a salvar de la muerte al Mesías sufriente. Y ahí ya me perdí de dónde lo sacaron. Y luego hay otros que quizás tienen más registro histórico de esta postura, es que dicen, no, no son dos Mesías, es uno, que primero vendrá a ser el siervo sufriente y luego será el siervo triunfante. Y ese dije, mira, se acercaron casi completamente a lo que Jesús enseñó, pero aún los que tienen esa postura niegan a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Dicen, porque no cumplió las profecías del siervo triunfante. Ok, entiendo. Justo ayer estaba, y lo encontré al azar ese video, ni siquiera estaba buscando esa información, no me tocó ver una entrevista, hacia creo yo era un rabino, y le preguntaban, ¿por qué no creen en Jesús? Y él dijo, mira, yo voy a creer en el Mesías, y los judíos ortodoxos creeremos en el Mesías hasta que cumpla las profecías. Nadie que asegure ser el Mesías que no cumpla estas profecías va a ser creído por el pueblo judío ortodoxo, decía él. Entonces, si hablamos de su venida y nos preguntamos, debemos hacernos la pregunta, creo que es válida, ¿por qué no las cumplió ya? ¿Por qué las dejó pendientes? Digo, la respuesta es muy sencilla, pero sé que si no te detienes a pensar, a veces suena difícil tratar de responder esta pregunta, sobre todo cuando estás tratando de explicarle a alguien desde una postura judía, ¿por qué así? ¿Verdad? Si quiere que creamos en él, ¿por qué no lo hizo? Bueno,
El punto es que sí está en la Escritura. Vamos a Isaías 53, 8 al 12. Dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y esta es la descripción más clara que tenemos acerca de Jesús. Este es el pasaje que Felipe le explicó al etíope, el eunuco etíope, cuando le preguntó el eunuco, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de alguien más? Y dice el libro de los Hechos que partiendo de aquí, Felipe le anunció las nuevas del Evangelio. Pero si pones atención a lo que leímos, por ejemplo, en el versículo 9 dice, se le asignó un sepulcro en los malvados y murió entre los malhechores. Aún entre los judíos ortodoxos, lo que yo he leído, reconocen que se está hablando del Mesías. Algunos lo niegan. Dicen que este siervo no es el Mesías, sino el pueblo de Dios. Pero no es producto de una exégesis esa conclusión, ¿verdad? Y los judíos ortodoxos que están dispuestos a decidir si esto es el Mesías sufriente, llegan a conclusiones como sí, se va a morir, por eso se requiere otro Mesías, ¿verdad? Pero si lo lees con atención, dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió. Versículo 11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Dices, ¿cómo si se murió? Versículo 12, por lo tanto le daré un puesto ante los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Entonces muere, pero quedará satisfecho y verá descendencia y se le pondrá entre los grandes. Pero primero murió. Ahí está claramente la necesidad de la resurrección. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí está. Cuando Jesús regañó a sus discípulos, les dijo, ¿por qué son tan torpes para creer lo que los profetas dijeron? Jesús dijo claramente que en la Escritura estaba especificado que el Mesías debía morir y resucitar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cumplió todas las profecías? ¿Qué responderías? La respuesta es muy simple. Si entiendes lo que va a pasar cuando Él regrese, entenderías por qué lo hizo. Démonos una idea. Cuando Jesús regrese, ya no hablando sobre lo que va a suceder con nosotros, sino con el mundo y los que son del mundo, ese regreso de Cristo es llamado el día de la ira del Señor. Vamos a Malaquías 4:1. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Ok, ¿quién de la humanidad cae en la categoría de malvado? Todos, ¿verdad? Todos caen en la categoría de malvado, porque todos hemos pecado. La Biblia afirma, no hay bueno ni uno, no hay ni uno justo. Eso no significa que de repente hagas cosas buenas, pero desde la primera vez que hiciste algo malo, ya no eres justo, ¿verdad? Ahora, Isaías 13, 9 al 11 dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Me llama la atención mucho esta parte del versículo 9, exterminará de ella a los pecadores. ¿Quiénes de los seres humanos caen en la categoría de pecadores? Todos, ¿verdad? ¿Quién podría salvarse de este día? Ningún ser humano, excepto aquel que nació sin pecado, Jesús, ¿verdad?
Otro más, Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, esto es justo antes de que Jesús regrese. Se ejecutarán los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra, pero aún no es el día. Y justo antes va a ser insoportable para los moradores de la tierra. Ahora, si yo te pregunto de nuevo, ¿por qué Dios no ha cumplido estas profecías? ¿Por qué? Porque eso implicaría que cuando Él venga, nadie más podrá ser salvo. Si no hubiese venido primero como siervo sufriente, nadie sería salvo. Por eso hay un lapso. Él viene a morir como el siervo sufriente, cumple todas las profecías acerca del siervo sufriente, logra nuestra expiación, propiciación y nos da la justificación. Somos adoptados como hijos de Dios. Se nos da el Espíritu Santo como garantía de la promesa. Antes de que llegue el día del juicio. ¿Por qué? Porque si invirtieras esos eventos, nadie sería salvo, ¿verdad? Primero tiene que venir como sufriente, a pagar, a redimir, a librar ¿de qué? A librar a todos los seres humanos del día de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios y del Cordero. El apóstol Pedro aborda este tema, 2 de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Entonces, ya estudiamos unas semanas atrás que Dios no se está tardando, ¿verdad? La palabra griega es sin demora, vendrá sin demora, no ya merito. Y todo este tiempo que ha pasado desde que cumplió las profecías del siervo sufriente, ha sido para que todos aquellos que fueron destinados a salvación sean librados de la ira venidera. Pero en la segunda venida de Cristo, no viene como cordero, no viene en calidad de siervo, viene en calidad de rey. Recordemos que ya fue coronado y está sentado a la diestra del Padre. Cuando venga, no viene a predicar el perdón, viene a hacer justicia. Cuando llegue ese día, no habrá más salvación para los hombres, porque Él le dará a cada uno lo que merece, la justa retribución de sus obras. Ese es el problema. Cuando Él venga, dice la Escritura, toda rodilla se doblará ante Él. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora meditemos en eso. Toda rodilla se doblará. ¿A qué se refiere? Cuando Jesús regrese, toda rodilla se doblará, pero eso tiene serias implicaciones. Vamos a tratar de darle un poco el sentido histórico de lo que eso significa. Vamos a Génesis 41, versículo 41 al 44. Dice, así que el faraón le informó a José,
mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Sabemos que el Mesías, según la tradición ortodoxa judía, el siervo sufriente es Mesías hijo de José, haciendo referencia a que es como José lo que está sucediendo aquí, que José después de ser humillado y maltratado, fue vendido por sus esclavos, bueno, trataron de matarlos, el hermano mayor intercede por él, los convence de que sea vendido como esclavo. Como esclavo es comprado por Potifar, funcionario, alto funcionario de Egipto. Y estando ahí, le echa muchas ganas y empieza a crecer en responsabilidad y se vuelve el hombre de confianza de Potifar. Y la esposa de Potifar, que no revelan el nombre y muchos le dicen Potififi, no es bíblico, pero así he oído que le dicen, le echa el ojo a José, porque la Biblia dice que José estaba guapo. Le echa el ojo a José, trata de seducirlo, José se niega y de coraje lo acusa de violación. La palabra de la esposa de Potifar contra la palabra de un esclavo y lo encarcelan injustamente. Y ahí se olvidan de él. Conoce al copero y al panadero de Faraón, que fueron acusados y se tenía que investigar quién era responsable. José les revela sueños por el poder, el don que Dios le dio. Si el sueño se cumple, el copero es restituido y José le dice, no te olvides de mí. Y al copero se le olvidó José. Hasta que tiene un sueño el faraón y nadie se le puede interpretar y el copero se acuerda que a él le interpretó el sueño José y entonces lo manda a llamar. José interpreta el sueño del faraón, le dice viene una hambruna terrible, pero primero viene abundancia, 7 años de abundancia y luego una hambruna terrible durante 7 años. Le interpreta el sueño, pero como la Biblia dice que José era muy bueno administrando, también le propone la solución, pon a alguien a cargo de juntar en todos los años de abundancia para que podamos tener lo suficiente en escasez. Faraón lo razona y dice, sí, tú eres quien se va a hacer cargo. Y la parte fundamental aquí es cuando dice el versículo 43, después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. La Reina Valera 60, en ese versículo 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Ahora, ¿quiénes conocían a José en todo Egipto? Casi nadie, excepto los de la casa de Potifar y los de la cárcel, porque era tan bueno administrando que el de la cárcel lo puso a cargo de la cárcel. Aunque era un preso, lo puso a cargo de la cárcel. Entonces salen a pregonar, dice que lo subieron en el carro que es del segundo al mando. Fue un día excelente para José, un pésimo día para el que era el segundo al mando. Porque ese día lo despidieron, ¿verdad? Y le dijeron, quítate el carro, basta, tú ya no usas ese carro. Ahora se lo dan a José. Y tenía que marchar. Todos tenían que conocerlo. La gran mayoría de los que están ahí no tienen ni idea de quién es. ¿Y cuál es la instrucción? Doblen su rodilla. ¿Por qué? ¿Qué significa? Este es el segundo al mando. Es su superior y le deben obediencia. Por lo tanto, te humillas ante él. ¿Te guste o no te guste? Faraón dio la instrucción. Este es el segundo al mando y todos deben doblar su rodilla. Lo que dice la Escritura es que ante Jesús toda rodilla se doblará. Y hay 2 tipos de personas que van a doblar su rodilla. Los que son de Cristo, que lo haremos gozosamente, voluntariamente, en adoración, porque sabemos que Él es el único digno. Pero todos los demás serán forzados en contra de su voluntad. Serán forzados a doblar su rodilla. Dios lo ha puesto al mando de todas las cosas, a su Hijo. Como Faraón, quien controlaba todo Egipto, pone a José como segundo al mando, Dios
que gobierna todo el universo, pone a Jesús como segundo al mando y pregona, doblen su rodilla. Eso implica que habrá personas forzadas, odian a Jesús, pero van a tener que reconocer que Él es Señor de señores, Rey de reyes. ¿Me explico? Entonces, no va a ser un encuentro agradable. Nosotros anhelamos la venida de Cristo por lo que implica para nosotros, pero para el mundo es lo peor que les puede suceder. El apóstol Juan registra con detalle la venida de Jesús, pero antes vamos a leer lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías 1, 14 al 18 dice, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de sus celos será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Entonces, cuando Jesús regrese, destruirá a todo el que se opone. No le servirá nada si tienen un puesto alto en el mundo, si es el presidente de la primera potencia mundial, de nada le va a servir cuando el Cordero venga como rey. En Apocalipsis, Juan describe cómo será el regreso de Cristo y qué va a suceder, y nos dice justo antes del regreso de Cristo qué estará sucediendo. Y lo que describe Apocalipsis que será justo antes de que Él regrese son los juicios en el mundo. Si lees con atención del capítulo 4 hasta el 18, toma el rollo, desata sus 7 sellos. Al llegar al séptimo sello, empiezan 7 trompetas. Al llegar a la séptima trompeta, empiezan las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de que, en la última copa, que es el último de los juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra, después de eso vendrá. Pero Juan nos habla de la cena de bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19, versículos 5 al 10. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, las acciones justas de los santos. La cena de las bodas del Cordero. Ese es el título. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, tenemos la cena de bodas del Cordero. El apóstol Pablo, el Nuevo Testamento nos da una analogía. Cristo es su iglesia, es como el esposo y la esposa. El esposo debe tratar a su esposa como Cristo trató a la iglesia. La analogía es que están desposados y llegará el día en que se casen. Por si hay alguien aquí que no entiende el concepto de ser desposado, si lees en los evangelios lo que sucedió con María y José, padres terrenales de Jesús, de José por adopción, ¿verdad? Ellos estaban desposados, aún no se casaban cuando Dios hace que María quede encinta. Y José decide abandonarla, ya había un compromiso, ¿verdad? En lugar de acusarla por fornicación y que muriera a pedradas, José decide no decir nada y nada más cancelar el compromiso que tiene. Ser desposado sería el equivalente a ser novios.
pero no como ahora que hay adolescentes que tienen novios y tienes muchos novios. Ese concepto no existe en la Biblia. El concepto de noviazgo bíblico es la antesala al matrimonio. Los que son novios porque están pensando en casarse. Es cuestión de tiempo que se vayan a casar. No es para pasar el rato, no es porque se gustan, no es porque quieran pasarla bien. Es porque tienen determinado casarse. Y así como en el concepto judío e israelita, tenía que haber demostraciones de parte del novio y de la novia, que no voy a ver ahora, podía cancelarse la boda si no se cumplían esos requisitos. Entonces, lo que nos está hablando aquí de la cena de bodas del Cordero es lo que en aquel entonces culminaba el fin de la fiesta. Si tú consideras la tradición cultural de aquel entonces, las bodas eran a la inversa de nosotros. Aquí, bueno, no sé en otros países donde no se escuchen, pero aquí en México, primero firmas, ¿verdad? Papelito, si no, no hay boda. Es una ingenua la que no pide que le firmen el papelito, con tanta maldad en el mundo. Ok, firmas, te casas y luego te vas de luna de miel, ¿verdad? En el concepto israelita no existe el concepto de firma porque ahí están presentes todos los testigos. Y cuando llega la novia, viene con la cara cubierta y nadie la ve. Lo primero que hacen los novios es entrar a la recámara nupcial, al lugar que construyó el novio para que vivieran. Y ahí se quedan 7 días. Esa es la luna de miel. Mientras todos están en el banquete, que dura todos esos 7 días, nadie conoce a la novia de parte del novio, ¿verdad? Obviamente la familia de la novia sí. Y el último día, el único de esos 7 en los que la pareja sale de su recámara nupcial, es el día de la cena de bodas. Eso es lo que dice Apocalipsis, la cena de bodas del Cordero. Ahora, sabemos que Jesús hablaba de un banquete, ¿verdad? Y que la mamá de Andrés y Juan trató de usar influencias. Le dijo, oye, te pido un favorcito, ¿no? Que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, que son los lugares de mayor honor, más el que se sienta a la derecha. Y Jesús le dice, no corresponde a mí decidir eso lo decide el Padre. Y sigue hablando del contexto de una boda en caso de un banquete. El padre del novio es el que organizaba el banquete y él definía quiénes son los invitados de honor. El punto es que si dice que es primero la cena de bodas y son bienaventurados los que sean invitados a la cena de bodas, la pregunta es, ¿serás invitado tú? ¿Qué contestarías? Y si eres invitado, ¿dónde te vas a sentar? Y he escuchado todo tipo de respuestas cada que hago esta pregunta, y hace años que no les hacía esta pregunta, así que es una prueba como de examen. Algunos luego empiezan con la humildad. No, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí me invitan. ¿No? Pero me voy a sentar allá en los de sol, allá en la tribuna. Espero que den binoculares para poder ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos humildes hay aquí? A ver. Nadie. Ya levantaron la mano algunos. Cayeron en la trampa. ¿Quién dice? A la derecha. Yo voy a estar a la derecha. Jesús está a la diestra del Padre y yo a la diestra de Jesús. ¿Quién levanta la mano? No, tampoco, ¿verdad? No sé, ahí, digo, tampoco VIP, tampoco allá con la raza de sol, pero ahí, ¿no? Ahí, no. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. En una boda, ¿quién se siente en el lugar de honor? Los novios, incluyendo a la novia. Si eres la novia de Cristo, estás en el lugar de honor. ¿Verdad? ¿Cómo que a ver si me invitan? Pues entonces, ¿qué eres o qué? ¿Puede haber boda sin novia? No se puede. Entonces, fíjate bien, estando la cena de bodas del Cordero, inmediatamente después llega el día de la ira. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día en el que Cristo regresa a instalar su reino visiblemente en la tierra. Y la manera en que lo representan es como un general del ejército, un guerrero valiente. ¿Por qué? ¿Por qué como un guerrero? Porque viene a hacer la guerra contra los moradores de la tierra. Es el peor día para la humanidad que no tiene a Cristo. Versículo 17 al 21. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál es la imagen que está puesta aquí? Una masacre. Una masacre. Serán masacrados todos aquellos que por alguna razón extraña piensan que si se organizan en ejércitos pueden combatir contra el Cordero. Ahora, aquí hay que aclarar la información que dice. Viene Jesús, ¿verdad? Como guerrero valiente, como general de todo lo que va a pasar, como el rey. Y vienen sus santos con él. Surge la pregunta, ¿andaremos ahí nosotros? Se acaba de terminar la cena de bodas del Cordero y luego viene con sus santos. No todos los cristianos estamos de acuerdo en esto. Es muy probable que nosotros vengamos en caballos. ¿Qué se sentirá? Ahora, ¿a qué vienes? Dice, hombre, a pelear. ¿Qué arma me toca? Tú no vas a usar ningún arma. ¿Y cómo vamos a matar al ejército? Tú no vas a matar a nadie. ¿Qué es lo que dice aquí? Todos fueron muertos por el que venía a caballo, por Jesús. Es Jesús quien va a acabar con todos sus enemigos. ¿No te imaginas que va a ser una pelea tipo Infinity War? Que están todos peleando y dices, ahí está el diablo, y vas y te peleas con el diablo. No, 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 no. Es Jesús quien va a acabar con todos, todos. La humanidad ilusa, ingenua, tratará de organizarse para evitar que Jesús tome posesión. Todos serán masacrados, exterminados. Ahora, esto tiene sentido con lo que vimos en la parábola del dinero. Vamos a Lucas 19, versículo 11 al 15. Dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Y ahí es donde nos enfocamos la semana pasada, ¿verdad? Pero recordemos, hay gente que no lo quiere como rey. Cuando regrese, llama a sus siervos a cuentas. Luego, versículos 26 y 27, dice, el rey contestó, les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí.
serán exterminados. ¿Por qué? Algunos piensan, y lo he escuchado, ¿por qué? No es para tanto, dicen algunos. No es para tanto. ¿Por qué tan sanguinario? ¿Por qué no viene a predicar la paz? Porque ese periodo ya terminó. Se les dio oportunidad. Si tú lees con detalle Apocalipsis, vas a ver que se les dio oportunidad, como a Faraón y a los egipcios, con evidencia sobrenatural por medio de las plagas en Egipto, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no quisieron. Faraón se le dio la oportunidad en cada una de las plagas y no quiso arrepentirse. Vamos a Apocalipsis 16, 8 al 11. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni aún así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre estas plagas, maldijeron su nombre. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Fíjate bien qué tipo de personas son estas. Adoran al dragón, que es Satanás, adoran a la bestia, que es el anticristo. Están en directa y descarada rebelión contra Dios. Aborrecen a Dios y a su ungido. Se les da la evidencia que son vulnerables, que no tienen esperanza ni contra Dios ni contra su ungido. Y aún así no se arrepienten de sus obras. Esa es la humanidad. Esa es la naturaleza humana. Nosotros seríamos contados entre ellos. Si nosotros hubiésemos estado en Egipto cuando Moisés fue enviado por Dios para liberar a los israelitas, nosotros también estaríamos endurecidos. Esa es la naturaleza humana. Por eso decimos, Jesús es el único digno de adoración, porque es por Él que fuimos salvados. ¿De qué? De la ira de Dios. ¿Se entiende? Entonces, Jesús viene a acabar con el mal y la humanidad se opone. Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Quieren al dragón por rey. No quieren al nuevo rey. Y en el contexto histórico y cultural de todos aquellos tiempos, cuando un nuevo rey es establecido, acaba con todos los opositores. ¿Para qué? Para que haya paz en el reino. Porque si quedan vivos, van a seguir generando problemas. Ahora, esta es la parte que muchos cristianos desconocen. Y cuando la leen, no la aceptan. ¿Por qué? Porque choca con el Dios de amor que les enseñaron. Lo he vivido cuando les hablo sobre estas cosas. Dicen, no, mi Dios es un Dios de amor. Sí, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también es justo. Es amor y es justicia. Y Dios es sus atributos. Si Él es perfecto, su amor es perfecto y su justicia también. Y si Dios es justo, la única consecuencia para con el pecado es la ira. Y la ira de Dios es perfecta. ¿Qué es la ira? Aquello que Dios siente ante la injusticia. Y debe de hacerse justicia. Si Dios no tuviese ira, no sería justo. Entonces, cuando alguien habla del Evangelio y les dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tus problemas se van a solucionar, tu matrimonio se va a corregir, tus hijos van a dejar esos vicios, tus hijos van a buscar a Dios, lo único que tienes que hacer es hacer esta oración de fe. Pervirtieron por completo el Evangelio. Porque ellos han hecho que la buena noticia es que te va a ir bien en este mundo. No, la buena noticia es que viene el día de la ira y podrás ser librado. Esa es la buena noticia, porque mereces ser condenado. Eres enemigo de Dios.
Pero si ahora, antes de ese día, si ahora te humillas ante aquel que Dios puso como juez, antes de que venga como rey, si te humillas ahora ante Él, te arrepientes de tus pecados y le sigues en obediencia, entonces serás salvo. Confías en la obra que Él hizo y entonces serás salvo. Ahora, no ese día. Esa es la esencia del Evangelio. Y algunos se burlan, dice, como muchos cristianos tristemente predican el Evangelio usando referencia a Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que pretenden predicarle al incrédulo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta, él va a entrar y entonces vas a ser salvo. Y si no quiere abrir la puerta, no te preocupes, él es un caballero y no va a hacer nada que tú no le permitas. Ah, bueno. Entonces, si le agrego que tiene un plan maravilloso para ti, que se van a acabar tus problemas, que como todavía le agregan, vas a estar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y vas a ser como Salomón y como el rey David, que vas a vencer gigantes. La buena noticia significa, según ellos, que te va a ir muy bien en esta tierra. Pero cuando ves lo que la Biblia dice, hay un choque. No puede ser. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Eso es exagerado. Y algunos se burlan. Fíjate bien. Jesús te dice, abre la puerta. ¿Para qué, Jesús? Para poder librarte de lo que te voy a hacer si no me abres. Fíjate bien. Hay parte verdadera en eso que acabo de decirles. Pero hay otra cosa que está muy equivocada. Y eso hace que muchos se confundan. Dicen Jesús que si no crees en Él, entonces te va a matar. O sea, que ¿por qué te va a matar? Porque no creíste en Él. Dicen, es como una novia tóxica. Que si no la quieres a ella, no quiere que quieras a nadie. Eso es absurdo. ¿Cuál es el problema de la ira de Dios? El problema no es la ira de Dios. El problema es tu pecado. No se trata de si crees o si no crees, sino de tu pecado. Hay dos caminos para la salvación. Justicia perfecta o por medio de un sustituto. Pero el camino de la justicia perfecta sigue abierto para todos los hombres. El problema es que nadie es perfecto. Entonces el problema de la humanidad no es que Dios me quiera matar porque no creo en Él, sino que soy pecador y Él es perfectamente justo y va a juzgarme según mis obras. Y ese es el problema, que soy malvado. No se trata de si creo o no creo, le abro la puerta o no le abro. El problema es mi pecado y su justicia. Cuando Él venga, no tolerará la injusticia. Entonces, aquellos que no tienen un entendimiento bíblico de quién es Dios, jamás van a predicar el evangelio bíblico, jamás. No hay esperanza de que prediquen un evangelio bíblico, porque para ellos esto no tiene sentido. Dicen, no, Dios te ama. Claro que te ama. Entonces, ¿por qué va a hacer eso con los moradores de la tierra si los ama? Porque no entiendes el amor de Dios. El amor de Dios, y va a ser una explicación rápida, cuando tú lees en la Biblia que Dios es amor, hay un problema en esa traducción por nuestro idioma. Nosotros tenemos una sola palabra para amor. En el griego, hasta donde sea, hay 7 diferentes. En la Biblia particularmente se usan 2, por convicción y por complacencia. La Biblia es clara, Dios aborrece al impío todos los días de su vida. Y también la Biblia dice que Dios es amor y es bueno para con todos y hace que salga el sol sobre buenos y malos y hace que caiga la lluvia sobre justos e injustos. Y entonces, ¿cómo concilio las dos cosas? Sí, porque Dios no se complace en el impío, por eso lo aborrece. Pero es benevolente con él
porque no le da lo que se merece aún. Aún el ateo, enemigo acérrimo de Dios, que puedas pensar el peor, puede tener una esposa fiel, puede tener hijos obedientes, puede tener un buen trabajo, puede vivir en una cultura, en una sociedad donde hay relativa justicia, puede alcanzar riquezas, puede tener periodos de paz y de tranquilidad. No merece nada de eso, pero Dios, como es bueno, se lo ha concedido a pesar de que no lo merece. Pero eso no significa que se complace en lo que él hace. Aborrece al impío, pero Dios es bueno y ha extendido su misericordia. Pero esa misericordia tiene un periodo definido para finalizar. Y entonces hará justicia. No ha dejado de amar porque sigue siendo bueno, pero no se complace en el mal, en el impío. Por eso, para establecer su reino, tiene que haber justicia. El problema son los pecadores. Entonces, ¿por qué tenemos que anunciar el Evangelio? ¿Y acaso Dios no ya sabe quiénes se van a salvar? Claro. Primero predicamos el Evangelio primero porque es un mandato. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es un mandato. Número 2, es cierto que Dios ya eligió para salvación, pero tú y yo no sabemos quiénes. Así que obedecemos el mandato y predicamos el Evangelio por si Dios les ha concedido salvación. Y con urgencia, porque nadie sabe el día ni la hora. La buena noticia es, puedes librarte de la ira venidera. Y entonces, quien escuche el Evangelio va a tener que tomar una decisión. O se va a arrodillar voluntariamente o va a ser forzado a arrodillarse. O eres amigo o enemigo. O estás con él o estás contra él. No hay términos medios, no hay puntos neutros. O sirves a Jesús como Señor y cuando venga serás recompensado, serás transformado o resucitado o serás destruido por él. Cualquiera que rechace el Evangelio se constituye enemigo de Dios, abierta y claramente. Ya lo era en ignorancia, pero cuando rechaza el Evangelio se vuelve enemigo de Dios. Está diciendo, no lo quiero por rey. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que yo quiero. Quiero vivir mi vida como yo quiero. Quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Yo no quiero nadie controlando mis acciones. Ese es el problema. No se somete al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros tenemos un conflicto interno cuando hablamos con aquellos que nos interesan, que amamos y les predicamos el Evangelio y lo rechazan. Porque yo sé que cuando Cristo venga va a ser el mejor día de mi vida y el peor día para ellos. Y la Biblia enseña que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y algunos tienen problema en comprender eso. ¿Cómo puedo estar tan a gusto cuando mis familiares están condenados? Pero entonces, si Dios permite, eso hablaremos la próxima semana. Entonces, cuando Cristo venga, los moradores de la tierra, los que se oponen al rey, los que pretenden ser independientes, los que directamente adoran a la bestia y al dragón, serán exterminados. Será una masacre. Y entonces vendrá la paz, pero todavía no es el fin. Dice Apocalipsis 21 al 3, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Inmediatamente después de eso viene el juicio del gran trono blanco.
Lo que estuvimos leyendo es el juicio sobre los moradores de la tierra, sobre aquellos que tratan de oponerse al reinado de Cristo en la tierra. Pero falta el juicio de todos los que murieron antes. Desde el primer pecador en rebeldía registrado, Caín, hasta el último ser humano en el periodo de la ira del Señor. Se abrirán los libros, dice la Escritura, y serán juzgados. Ahí viene la condenación. Muchos de los que se creen cristianos se hallarán a sí mismos en el juicio del gran trono blanco. Porque sus obras eran malas. Porque no luchaban contra contra su carne y sus malas obras, sino que se entregaron al pecado, convencidos de que son cristianos. La Biblia es clara que hay una fe verdadera y una fe falsa. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Hay una fe genuina, acompañada de obras, y hay una fe genuina, pero falsa. Están completamente convencidos de que son cristianos. No tienen la mínima duda de que lo son. Y se enfrentarán al juicio del gran trono blanco. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Están todos los enemigos de Cristo ahí. Todos, en toda la historia de la humanidad. Y aquellos que pensaban que eran sus ovejas. Y todos odiarán a Jesús. La resurrección de los que no son de Cristo es el final. A la condenación eterna. Por eso es muy importante que entendamos que el pecado es un asunto muy serio a los ojos de Dios. Que Dios no es un abuelito que nos deja hacer lo que queramos. Nuestros padres, si bien nos fue, nos regañaban. Nuestros abuelos nos consentían. Este niño no puede comer dulces y el abuelo te lo daba a escondidas. Y algunos piensan que así es Dios, como su abuelo. No. Por eso tenemos que acudir todos los días a rendir cuentas a nuestro Señor. Señor, he pecado. Dice la Escritura, contra el cielo y contra ti. No oculto mi pecado. Vengo a que me cambies. Vengo a que me limpies. Vengo a que me transformes. Porque si tú no me das arrepentimiento, no hay nada que yo pueda hacer. Eso es lo que los hijos de Dios hacen cada vez que pecan. El que no es de Cristo hace eso al principio. Se acostumbra a su pecado y piensa que es normal. Y a veces cuando lo confrontan dicen que todos lo hacen. Perdió toda sensibilidad de lo que es el pecado. Consideran que no es para tanto. Es cualquier cosa. Esa es la peor señal, muchas veces inequívoca, que no eres una oveja. Fuiste entregado a tus deseos. Se te permitió hacer lo que quieres a pesar de que está mal. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero aún hay esperanza. Antes de que Cristo regrese, dice la Escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Quizás alguien dice, y los he escuchado, ¿y qué tal si no soy cristiano? ¿Qué tal si yo no nací de nuevo? Pues arrepiéntete para que nazcas de nuevo. Es decir, no, pues es que si yo no soy cristiano, entonces ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Aún hay esperanza. Si te has dado cuenta que realmente no naciste de nuevo, suplícale al Señor, ruégale que te perdone. Y la Biblia es clara, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. De ninguna manera es una excusa decir, como yo no he nacido de nuevo, pues entonces así le voy a hacer. Que al cabo que si Dios quiere me va a salvar. No, tú no sabes, pero ¿para qué te arriesgas? Suplícale. Y Él no rechaza el corazón contrito y humillado, es lo que dice la Escritura. Así que ninguno tenemos excusa para tolerar el pecado en nuestras vidas sabiendo lo que va a pasar con los pecadores.
Pero si estás en Cristo, nada de esto te tocará. No hay juicio, no hay condenación. Seremos juzgados para recompensa. Pero si no eres de los de Cristo, más vale que te arrepientas. Entonces, si Dios lo permite, la próxima semana avanzaremos hacia el juicio del gran trono blanco. Hasta este punto que hemos leído, antes del juicio del gran trono blanco, solo hay 2 personas en el infierno. Solo 2. La bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo. Ellos van a estrenar el lago de fuego. Satanás es aprisionado, después será echado, y luego todos los que son de él. Esa es la condenación eterna. Y si Dios lo permite, lo estudiaremos la próxima semana. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. El apóstol Pablo nos habla acerca de Dios como nuestro Padre, y a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Él conoce todas nuestras necesidades. Pero también el apóstol Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque esa advertencia, por la fe muerta. Puedes convencerte a ti mismo que eres cristiano y no serlo. Puedes engañarte a ti mismo pensando que no pasa nada, lo que estás haciendo no es gran cosa. Todo pecado es aborrecido por Dios. Y ningún pecado va a ser tolerado por Dios. Así que busca a Dios mientras pueda ser hallado. Si eres su hijo, acude a su presencia con confianza a encontrar el perdón y el socorro cuando son necesarios. No seas negligente con tu santidad. Vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos tuyos. Concédenos, Padre, vivir en la plena certeza que somos tuyos, porque ponemos a prueba nuestros deseos, porque comparamos nuestras vidas con la Escritura, porque, como dice tu palabra, Señor, con temor y temblor buscamos hacer tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, el temor reverente hacia tu palabra. No nos dejes pecar a gusto. Disciplínanos como hijos que somos. Que ninguno entre nosotros, Señor, tenga una fe muerta. Que ninguno se convenza a sí mismo de que es oveja cuando en realidad es cabra. En tu misericordia te pedimos, Señor, que no entregues a ninguno de los que estamos aquí. Pero no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Tienes todo determinado según tu soberanía, según tu omnipotencia. Ayúdanos, Padre, a entender la gravedad de nuestras acciones, para bien y para mal. Ayúdanos a entender las repercusiones de nuestras acciones en nosotros y en los que nos rodean, en la congregación entera. No nos permita, Señor, dormirnos como las vírgenes que se quedaron sin aceite. Empezaron preparándose, pero no pudieron entrar al reino de los cielos. Queremos ser como las vírgenes diligentes. Queremos ser como el obrero que está haciendo la obra que le encomendaste y que lo encontrarás trabajando en lo que le encargaste, Señor, y que será recompensado. Ayúdanos, Padre, a mostrarnos amor unos a los otros, confrontándonos cuando pecamos. Que ninguno de aquí aborrezca a su hermano dejándole pecar. Que ninguno de nosotros aborrezca a su hermano quedándose en silencio ante el pecado. Ayúdanos, Señor, a velar los unos por los otros. Como decía el apóstol Pablo, a correr la buena carrera, a correr juntos, Señor,
llevando las cargas los unos de los otros, supliendo las necesidades unos de otros. Ayúdanos, Padre, a andar por el camino estrecho, entrar por la puerta estrecha. Ayúdanos, Señor, a no ir con la corriente del mundo, a permanecer firmes aunque vayamos contra corriente, a pesar del precio que eso implique en nuestros trabajos, en la escuela, en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, Señor. Ayúdanos a dar una respuesta sabia, correcta, oportuna. Ayúdanos a hablar de forma amena y de buen gusto, como dice tu palabra, pero que digamos la verdad. Líbranos, Señor, de adulterar el mensaje. Líbranos, Señor, de adulterar el Evangelio. Enséñanos, Padre, a ser jueces justos, empezando por nuestra casa, empezando por nuestras vidas, de manera que podamos unos a otros ayudarnos a avanzar en la vida cristiana. Enséñanos, Padre, a tolerarnos unos a otros, a tener esperanza en que tú manifiestas quiénes son tus hijos por medio de la disciplina, por medio de la perseverancia. Ten misericordia de nosotros, Señor, y suple para que podamos crecer en santidad. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos como máximo 15 minutos a tratar de responder preguntas. Si una pregunta no es del tema, la pasé al final. Ya me dijeron que la vez pasada había una pregunta que no era el de tema y se me olvidó pasarla al final. Pido disculpas, fue involuntario. Pero si hay alguna pregunta, le voy a pedir al equipo de multimedia que si ve que se me está olvidando, que me recuerde. Si hay ya una buena cantidad de preguntas, bueno, empiezo a leer. Dice David Jiménez: buenos días, hermano, Dios lo bendiga. Gracias. Dice: el Señor viene a exterminar a los pecadores y acabará con todos sus enemigos. ¿Quiénes entonces integrarán las naciones que el Señor gobernará con vara de hierro? Bueno, no nos adentramos todavía a esos temas de Apocalipsis y va a depender de la postura de cada cristiano, pero podemos deducir que habrá sobrevivientes de la gran tribulación, pero que esos sobrevivientes no están en guerra contra Jesús cuando venga y los destruya, ¿verdad? Pero es un tema que no tocamos el día de hoy y, como comento, no todos los cristianos estamos de acuerdo en cómo se está interpretando, así que hay libertad. Pero desde mi postura, brevemente lo comento, tiene que haber personas que sobrevivan para entender lo que sucede en el reino milenial y lo que sucede después de que Satanás sea liberado. Pero como no ha sido el tema en cuestión, por eso no he abordado esa parte. Siguiente, Omar Villanueva. Buenos días, pastor. Ahí se movió aquí todo. Dice: buenos días, pastor. ¿Por qué en ocasiones se hace referencia al hijo de Isaí y en otras a hijo de David? Bueno, porque Isaí era el papá de David, ¿verdad? Entonces sigue siendo ahí la misma secuencia. Siguiente, Héctor Rivas dice: pastor, una pregunta. Tengo varios domingos asistiendo en línea a internet. La reunión de los domingos a las 11 a.m. no puedo asistir físicamente. ¿Es válida mi intención de escuchar la palabra sin asistir? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué dice la Biblia de esto? Mira, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre, ¿verdad? Es una instrucción en negativo, ¿verdad? Así como hay instrucciones en positivo, cuando dice que creas, cuando dice que permanezcas, también hay instrucciones en negativo cuando dice no robes, ¿verdad? No temas, esto es, no dejes de congregarte. Es un mandato congregarnos físicamente. Así que de ninguna manera una iglesia en línea o asistir en línea reemplaza el hecho de congregarse y el mandamiento que tenemos. Así que, aunque puede ser de mucho provecho, el mandato es que te congregues. Jesús Esquivel: buenas tardes, pastor. Mencionó que cuando Cristo venga, los que no eran de él serían exterminados. Se refiere a la muerte física y no el alma de ellos. Me refiero a la muerte física. Por eso mencioné que falta el juicio del gran trono blanco,
donde todos van a resucitar y van a ser juzgados. Así que este exterminio que yo menciono es a los que están viviendo en la tierra y que morirán. Pero después de eso sigue el juicio del gran trono blanco. Siguiente, Manuel Valdés. ¿Qué les pasará a los que se mantienen tibios cuando venga Jesús? ¿Qué significa los vomitaré de mi boca? Bueno, no está directamente en el tema, ¿verdad? Pero ahí tienes que entender ese pasaje de por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. No se refiere que existe un punto medio. Está haciendo referencia al agua que llegaba a esa ciudad. ¿Venía de las regiones altas o venía de las zonas bajas? La que viene de las regiones altas es agua fría. La que viene de las regiones bajas es agua caliente. Y supuestamente, históricamente, que nunca he estado en ese lugar, ni en ese momento del tiempo, si tú tomabas una mezcla, la carga de minerales y otros químicos que contenían hacía que tuvieras malestar y vomitaras. Entonces, cuando dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, está haciendo referencia a lo que pasaba cuando mezclabas el agua. No a que exista alguien que es llamado tibio y otros fríos y otros calientes. No, lo que está diciendo es que el agua o es fría o es caliente, o sea, sin mezcla, sin adulterarla. Si la adulteras, no sirve. Entonces, aquí no se habla de un tercer estado, frío, caliente o tibio. Habla o eres frío o es caliente. Pureza en el agua, ya sea que venga de arriba o que venga de abajo. Si las mezclas, entonces no sirve, te hace daño. Siguiente, el nombre es Mario, dice en Apocalipsis 21:4 dice que no habrá llanto, lamento ni dolor. La pregunta es si en ese día no sufriremos por hijos o familiares directos que no fueron salvos. Bueno, mencioné esa pregunta, pero no le dimos respuesta hoy. Si Dios lo permite, abordaremos este tema la próxima semana. Gris Rivas dice, bendiciones Hernán, pronto tendré la oportunidad de escucharle personalmente en su templo. Gracias, pero nada más te recuerdo, este no es el templo, nosotros somos el templo, ¿verdad? Este es un auditorio nada más. Dice, pastor, ¿qué consejo le daría usted a los padres de los chicos que asisten a escuelas públicas donde se les está indoctrinando respecto a aceptar LGBT, shows de transvestis en bibliotecas y estar descontentos con el sexo que Dios le dio a nacer? Gracias y será un placer saludarle personalmente. Bueno, gracias, también será un placer conocerle personalmente, pero no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? La dejo al final. Juan Cerda, buenas tardes, pastor. Es pregunta de mi hija, ¿cuál es la relevancia del número 7 en la Biblia? Ya que desde el Antiguo Testamento es mencionado hasta el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, ¿me puede explicar? Bueno, tampoco tiene que ver con el tema. Paso al final. Pedro Lozano, pastor Hernán, Dios lo bendiga. ¿Podría explicar en qué momento se dará la señal del Cordero y si será con los que serán levantados de las tumbas en el arrebatamiento y los que estemos vivos y creímos en Cristo? ¿Dónde será la cena? ¿En el cielo o en el estado intermedio? Bueno, son muchas preguntas. Mira, la Biblia dice claramente nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Ok. No todos los cristianos tienen la misma interpretación en cuanto al fin de los tiempos, ¿verdad? En cuanto a Apocalipsis. Hay quienes ven que el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor son un mismo evento, que cuando Cristo venga, la iglesia subirá, lo recibirá y juntos descenderán. Esa es una postura muy común. No es mi postura. Yo hago una distinción entre el arrebatamiento y el día del Señor. Son eventos separados. El arrebatamiento de la iglesia, nosotros recibimos a Jesús en las nubes. Para mí esa no es la venida del Señor, y hay argumentos bíblicos para eso, por supuesto. El día de la venida del Señor, después de la cena de bodas del Cordero, yo lo uso como justificante a mi postura de que la iglesia ya está allá, ¿verdad? Y luego descenderá. En Apocalipsis 4 se le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Lo que está describiendo es o en el cielo o en la tierra. Y si Jesús desciende justo después de las bodas del Cordero, las bodas del Cordero fueron en lo que se llama el tercer cielo o el paraíso. Y desde mi postura, ese es un argumento a favor de pensar que la iglesia estará allá para cuando Jesús venga. Y vendrá acompañando a Jesús. No serán arrebatados en ese día. Pero, como te comento, no todos los cristianos están de acuerdo con mi postura. Hay muchísimas posturas con muchas variaciones entre ellas. Entonces, si tú consideras eso, de ahí creo puedes empezar a deducir lo demás que preguntaste, ¿verdad? Si el arrebatamiento y el día del Señor son eventos separados, entonces la resurrección de nosotros
no tiene nada que ver con el día de la ira. Pero no profundizamos en eso porque no es parte del tema, ¿verdad? Desde el principio dije, nos vamos a enfocar en lo que la Biblia afirma con claridad y aquello que no esté muy claro lo dejamos para otros temas para enfocarnos en lo que sí podemos tener certeza que va a suceder. Siguiente, dice San Medina, pastor, ¿por qué dice que nadie conoce su nombre y luego que su nombre es el verbo de Dios? ¿No es una contradicción? No, está diciendo lo que trae visible, ¿verdad? Pero tiene un nombre que solo él conoce. Si tú consideras el contexto de lo que le promete a la iglesia, dice que les dará una piedrecita con un nombre nuevo, ¿verdad? Y ese nombre era desconocido para todos, ¿verdad? Es un nombre nuevo que te va a dar a ti. Y en el contexto bíblico puede parecerse a lo que Dios hizo con Jacob o lo que hizo con Abraham, ¿verdad? Que les cambia el nombre de lo que significaba a lo que ahora te identifica en tu persona. Pero no hay más información al respecto. En cuanto al nombre que solo él conoce, tiene que ver algo con creo yo, con lo que el Padre le ha asignado, pero no significa que nunca lo sabremos, ¿verdad? Sino que es desconocido hasta ese momento del tiempo y entonces nos será revelado. ¿Por qué? Porque estaremos siempre con él, ¿verdad? Entonces, hay mucho que no podemos explicar de Apocalipsis porque no hay información suficiente, pero más o menos te expliqué cuál es mi idea o mi postura al respecto. Siguiente, Gary. Buenas tardes. ¿El arrebatamiento es antes o después de la tribulación? Los cristianos no están de acuerdo. Mi postura es que es antes de la gran tribulación. Jesús López, mencionas que mientras no sea la venida del Señor tenemos oportunidad de arrepentimiento, pero también debe ser antes de la muerte física. Después de esto ya no hay ninguna esperanza. Es correcto. Mientras estemos en vida y Jesús no haya venido, hay esperanza, ¿verdad? De salvación. Si te mueres o Jesús viene, ya no hay nada más que hacer. Siguiente, Sergio Navarro. Buenos días, pastor. Los narcotraficantes primero hacen que se inclinen y luego los matan. ¿Algo así explicaste hoy que Dios va a hacer? Gracias. ¿Sí? Va a imponer su dominio sobre todos sus enemigos y serán exterminados. Siguiente, el nombre es Nat. Dice, hola, buenas tardes, pastor. Hay una canción que se presume cristiana y algo así menciona su letra. No importa dónde me siente, con tal de estar cerca del lugar de Jesús. Sí, la conozco. Dicho esto, y en relación con el ejemplo que dio, lo acertado es que siempre nos consideremos, sin que impacte el merecer, cerca de Él en las bodas del Cordero. Mira, si partes del contexto de que los principales personajes en la cena de bodas son los novios y la iglesia es la novia de Cristo, pensamos en el lugar de honor para la novia de Cristo. Y ahí surge otra interrogante. Dices, bueno, ok, toda la iglesia tiene lugar de honor, pero no todos se van a sentar en la misma silla. ¿Habrá alguna subdivisión dentro de la iglesia? No tengo idea. No hay nada bíblico, no hay nada que nos lleve a concluir bíblicamente. Pero la idea de esto, de que no me importa dónde me siente, allá en el rincón, con que esté en la cena de bodas, me parece que implica que no te identificas con la novia de Cristo, ¿verdad? Es imposible que la novia de Cristo esté relegada en un rincón. Es la cena de bodas del Cordero. Son los lugares de prominencia, ¿verdad? ¿Qué sucederá internamente? No te preocupes. Si eres de Cristo, lo sabremos, ¿verdad? Y cuando yo esté bien cerquita de Jesús, te voy a saludar para que veas dónde me tocó a mí. Estoy jugando, ¿eh? Quiero decir, Hernán es muy arrogante. Y ya, ¿queda tiempo? Ok, me regreso a las preguntas. Nomás tengo que encontrarlas. Si no me equivoco, era la de qué hacer con los de LGTB, ¿verdad? LGBT. Ok, ¿qué hacemos? Tienes que enseñarlos tú cómo deben de responder a esas cosas. Mira, los cristianos se enfrentan a una situación complicada de la que quizás no se han dado cuenta. Tú pretendes enseñarles de la vida cristiana porque vienen a la iglesia una vez a la semana, mientras en la escuela, todos los días que asistan a clases, les enseñan todo lo opuesto a lo que dice la Biblia. Y luego se sorprenden porque no creen en las cosas de Dios. ¿O de qué te sorprendes si es toda la información que reciben constantemente? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, enseñarles por qué esas ideologías carecen de sentido. Ni siquiera pasan la prueba de la lógica. No se trata de ni siquiera se trata de si crees en la Biblia o no. Se trata de que ni siquiera pasan la prueba de la razón. Son cosas absurdas y no es difícil comprobar
que son contradictorias y autorrefutables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es enseñarlos a pensar, enseñarlos a filtrar lo que escuchen. Porque si alguien les dice, esto es blanco y negro a la vez, que no se los apantallen y dicen, ¡ay, qué profundo! No, es una contradicción. No existe. Yo soy hombre pero mujer. Es contradictorio. Enséñalos a razonar. Es lo primero necesario para la vida cristiana, el razonamiento. Si los enseñas a razonar correctamente, hay una especie de protección. Todas esas cosas absurdas no van a hacer sentido en sus mentes porque saben pensar y saben razonar. Ahora, la ventaja enorme que tenemos es que el cristianismo es la única opción razonable para explicar todo en el universo. Todo el universo, la única explicación razonable es el cristianismo. Y ahí tenemos mucha ventaja para con nuestros hijos, porque la única forma razonable de explicar lo que pasa es lo mismo que la Biblia dice. ¿Me explico? Entonces, les decimos a nuestros hijos, esto es lo que dice la Biblia, porque es razonable. Confiamos en que es palabra de Dios sin desconectar que es razonable. Y cualquier doctrina humana no pasa la prueba de la lógica, ni siquiera porque lo diga el científico más famoso que se te ocurra. Cuando Stephen Hawking dijo que el universo existe porque hay gravedad, es una terrible falacia y contradicción, aunque haya sido quien haya sido, tan reconocido y premiado y lo que sea, no importa. Cualquier sabiduría humana es absurda comparada con la doctrina bíblica. Nuestro esfuerzo como padres no es meterles a la fuerza el cristianismo, es mostrarles por qué el cristianismo es verdad, usando la razón, usando argumentos. No sabemos qué van a decidir ellos, no sabemos si Dios los va a llamar a salvación o no. Nuestra tarea es mostrarles cuál es la luz que trae la Biblia, y esa luz empieza con la manera de razonar. Y ya Dios dirá qué decide Él con nuestros hijos. Eso ya está determinado, pero nosotros no lo sabemos. Alcanzó a llegar otra pregunta. Déjame ver si tiene que ver con el tema. ¿Sí? Dice, entonces, tu postura es que primero el arrebatamiento, luego la cena de bodas, luego el día de la ira, venida de Cristo con sus santos, juicio en el gran trono blanco. Bueno, es arrebatamiento, ¿verdad? Revelación del anticristo, ¿verdad? Se le entrega poder al dragón, a la bestia. Luego viene todos los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas. Y luego la cena de bodas del Cordero. Y luego la venida de Cristo, que es el día de la ira. Luego el milenio de Cristo. Luego el juicio del gran trono blanco. Eso lo obtengo de una interpretación literal del Apocalipsis. Claro que en todo aquello que resulte absurdo lo interpretado natural, asumimos que es algo alegórico, ¿verdad? O simbólico. Pero en todo aquello que pueda ser interpretado literal, dentro de su contexto literario, obviamente, lo interpretamos como es. Considero que esa es la única forma en la que la profecía debe ser interpretada. ¿Todavía hay tiempo? ¿Ya no? Porque no escuché el... ¿Tengo problemas yo o no se escuchó? Ah, bueno, entonces soy inocente. Ya. Gracias, muchas gracias. Bueno, es todo por hoy. Si Dios lo permite, la próxima semana continuamos con nuestro estudio. Gracias.